Perú. Muy bien, muy buenas tardes, Evelyn, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Bueno, para poder dar inicio a nuestra clase, vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizar el material y a la vez, antes de ello, confirmarme si ya pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Buenas tardes, Lía Rocío. A ver, pueden visualizar, a ver con los emojis o si no en el chat confirmamos, por favor. Muy bien, Jenny y nuestra coordinadora también, correcto. Entonces, el día de hoy trataremos un tema bastante importante y será el tema número 7. El día de hoy aprenderemos a identificar las secciones de la interfaz de Microsoft PowerPoint y también el manejo de formas de fuente dentro de nuestra diapositiva. Entonces, iniciar esta clase con una pequeña pregunta, ¿no? Una interrogante que nosotros nos vamos a hacer y lo vamos a responder. ¿Qué es Microsoft PowerPoint? Microsoft PowerPoint para nosotros es un programa de presentación desarrollado por la empresa Microsoft. Es parte del conjunto de aplicaciones de Microsoft Office o de la suite de oficina. Y se utiliza este programa para crear presentaciones visuales, también conocidas como las diapositivas, que pueden ser utilizadas para comunicar información, ideas o mensajes de manera efectiva y muy atractiva. Entonces, Microsoft PowerPoint es un programa que está orientado a realizar lo que son las presentaciones. Entonces, este programa a nosotros nos permitirá interactuar, ya sea con texto, con imágenes, con tablas, o de repente por ahí también con el famoso Smart Art o con los iconos o imágenes 3D. Entonces, Microsoft PowerPoint también es una aplicación que nos va a permitir manejar todo ese tipo de contenidos. Muy bien. Pero, como muy bien sabemos, que si nosotros queremos interactuar con el programa, tenemos que poner en marcha. Muy bien. Y para ello nosotros tenemos los pasos a seguir. Entonces, la primera forma es que nosotros interactuaremos con el botón inicio. ¿Y dónde se encuentra el botón inicio? En esta parte de nuestro escritorio. Entonces, lo voy a remarcar con un color rojo esta sección. Entonces, en esta sección, nosotros podemos visualizar que el botón inicio se encuentra aquí. Entonces, si yo quiero interactuar de esa manera, yo voy a hacer un clic. Y cuando haga un clic, se me despliega una ventana así. O si no, nosotros buscamos una sección donde diga todas las aplicaciones. Y luego, en este apartado, nos vamos a desplazar hasta la letra P de Microsoft PowerPoint. Entonces, vamos bajando de forma gradual hasta la letra P. Y entonces, aquí está el programa, ¿no? El icono.
el icono o el lanzador característico que es el color naranja. Entonces, miren acá, si yo quiero interactuar, solamente necesito hacerle un clic. Y entonces, de forma automática, mi programa Microsoft PowerPoint se ha puesto en marcha. Y cuando a nosotros nos muestra esta ventana, nosotros tenemos 3 botones de comando, como por ejemplo el botón de comando inicio, en el cual puedo crear una presentación en blanco o también crear una plantilla. Y en la parte inferior me muestra cuáles son los documentos o archivos de presentación que últimamente con la cual he trabajado o el archivo recientemente abierto. Si yo voy a la opción de nuevo, también puedo crear una presentación en blanco y a la vez identificar plantillas que ya vienen implementados. Miren, hay diferentes tipos o modelos de plantilla con las cuales nosotros podemos interactuar. Muy bien, si nosotros vamos un poquito más abajo al siguiente botón, que es el botón de abrir, a nosotros este botón nos dota de herramientas como por ejemplo de poder visualizar las diferentes secciones donde nosotros podemos almacenar nuestro documento, ya sea en un OneDrive, en nuestra computadora o en un lugar de un sitio web. Y de igual manera, aquí nos muestra los archivos recientes que se han aperturado en el programa. Entonces, nosotros como vamos a interactuar por primera vez, vamos a ir a la opción nuevo o en la opción, en el botón inicio y vamos a crear una presentación en blanco. Al hacer clic en ese apartado, a nosotros nos muestra esta interfaz. Y en esta interfaz, nosotros es donde vamos a elaborar nuestra presentación o también conocido como nuestras diapositivas. Muy bien, entonces un repaso rápido, ¿no? Botón inicio, nos desplazamos hasta la letra P, hacemos un clic, luego creamos una presentación en blanco. Ese sería el primer proceso o el primer método. Ahora, seguidamente, también nosotros podemos poner en marcha nuestro programa Microsoft PowerPoint interactuando o buscando en el escritorio de nuestra computadora el logotipo característico. ¿Cuál es? El de PowerPoint, el color naranja. Entonces, minimizamos nuestros archivos que están abiertos y miren, nosotros ya sabemos que toda esta sección que están visualizando, a esto se le conoce como el escritorio, ¿correcto? Todo esto de acá que estoy remarcando, a todo este espacio se conoce como el escritorio. Muy bien. En el escritorio nosotros tenemos diferentes tipos de elementos y los accesos directos son aquellos iconos que llevan una flechita encima. Y entonces, miren, si visualizamos, el programa Microsoft PowerPoint se encuentra en esta ubicación. Entonces, al ubicar aquí al programa Microsoft PowerPoint, nosotros tenemos dos formas de abrir. La primera es haciendo doble clic y el programa se pone en ejecución.
O si no, hacemos encima del lanzador un clic derecho. Luego le ponemos en abrir. Y entonces también el programa se ejecuta. Ahí está, ya tenemos las dos primeras formas. Y la tercera a nosotros nos indica que tenemos que realizar la combinación de dos teclas. Entonces, para ello vamos a mostrar el teclado. Muy bien. Entonces, el teclado que ustedes tienen es algo similar a esta de aquí. Entonces presionamos la tecla Windows, no lo soltamos. Y seguidamente presionamos la tecla R. Y entonces, al presionar esa combinación de teclas, a nosotros nos aparece este botón o este recuadro en el cual nosotros podemos ejecutar comandos. Y como dice en el manual, nosotros vamos a escribir dentro de ese cuadro de texto la palabra Power PNT. Entonces nosotros escribimos el nombre de la función Power PNT. Ya está. Seguidamente nosotros vamos a hacer clic en aceptar. Y entonces también nuestro programa Microsoft PowerPoint se ha ejecutado. Entonces, hasta allí tenemos las tres formas de ejecutar o poner en marcha nuestro programa Microsoft PowerPoint. Y no solamente eso, también dentro de nuestra barra de tareas, que es todo este espacio que está aquí, nosotros podemos visualizar el lanzador. El lanzador se encuentra aquí. Pero seguramente para muchos en esta ubicación no está, como en el caso mío que lo voy a desanclar. Así, no aparece en esta sección. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es lo siguiente para que aparezca acá. Van al botón inicio, buscan el programa, el lanzador de Microsoft PowerPoint. En vez de hacer clic, ahora vamos a hacer clic derecho. Y luego vamos a la opción de más y seleccionamos anclar a la barra de tareas. Hacemos clic y miren que Microsoft PowerPoint ahora hace su aparición en este lugar. Pero tal vez yo quiero que esté cerca o al costado de Microsoft Excel, yo hago clic y lo arrastro a ese lugar. Una vez que ya está posicionado, lo que vamos a hacer es solamente hacerle un clic. Y también de esa manera nuestro programa Microsoft PowerPoint se ha puesto en marcha. Ahora creamos una presentación. Y en esta presentación que se ha creado, nosotros podemos agregar diapositivas. Pero antes de interactuar con todos estos recursos, nosotros tenemos que aprender a reconocer cada una de estas secciones. Entonces, miren por acá. Cuando nosotros interactuamos con Microsoft PowerPoint, vamos a empezar de una sección que es muy importante, con la cual nosotros vamos a interactuar de forma constante. A todo este espacio que he remarcado de color rojo, nosotros dentro de Microsoft PowerPoint lo conocemos con el nombre de panel de diapositivas. Entonces, esta sección de aquí se conoce
con esa denominación, ¿correcto? Entonces vamos a agregarle ahí. Entonces a esto se conoce como el panel de diapositivas. ¿Por qué se conoce así? Porque en esta sección, nosotros lograremos visualizar todas las diapositivas que va a contener nuestra presentación. Puede haber una, dos, tres, cuatro, de repente por ahí 10, 20, 30 o 50 diapositivas, siempre van a estar albergados en esta sección. Seguidamente, también dentro de este bloque tenemos este componente. A ese componente de forma individual se conoce con el nombre de diapositiva. En realidad, esta es la diapositiva, ¿correcto? Entonces, diapositiva. Muy bien, no solamente tenemos esa sección, también dentro de esta ventana, nosotros podemos visualizar un componente en esta parte de aquí. Entonces, a toda esta sección de aquí que está remarcado, nosotros lo conocemos como la barra de estado. Esta es la barra de estado. Y la barra de estado, ¿qué función cumple dentro de nuestra presentación? La barra de estado para nosotros es un recurso en el cual nosotros podemos saber la información actual, como por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas diapositivas tiene nuestra presentación? Y eso donde lo indica en este apartado. Y también podremos saber en qué idioma lo estamos escribiendo. Y seguido a ello, tal vez esta sección es la menos considerada, pero una sección muy importante para el expositor. En esta sección nosotros podemos agregar lo que son las notas de ayuda o los comentarios de ayuda para el expositor. Entonces, a esto se llama como la barra de notas del expositor. Seguidamente a ello también nosotros tenemos aquí botones que cumplen funciones muy importantes, como por ejemplo, ¿no? Presentar nuestra diapositiva. Entonces, estos son los tipos de vista. Y si nosotros queremos presentar nuestra diapositiva, nosotros interactuamos con esta opción de aquí, que hace la opción de presentar. Y entonces también nosotros, para poder interactuar con esta opción, podemos presionar la tecla F5. Y esta tecla que hace, inicia con la presentación de nuestra diapositiva. Y seguidamente, esta opción que en todas las versiones de Microsoft Office lo visualizamos, ¿no? A esta sección nosotros lo conocemos en todos los programas como la pestaña, la opción o la sección Zoom. ¿Correcto? Ahí está esos componentes. Seguidamente, subiendo un poquito más arriba, en este apartado, nosotros siempre interactuaremos con lo que es la barra o la cinta de herramientas. Entonces, esto de acá para nosotros es la cinta
o barra de herramientas. ¿Correcto? Ahí está. Y por este otro lado, toda esta barra está subdividido. Tenemos la subdivisión portapapeles, la subdivisión diapositivas, fuente, párrafo, dibujo, entre otras. Entonces, dentro de esto, nosotros interactuamos con ventanas o con bloques de herramienta. Entonces, solamente a uno de estos componentes se le conoce con el nombre de bloque. Este es un bloque. Y este bloque contiene una herramienta. Y esa herramienta está asociado ¿a qué? A los botones de comando. A cada unitos de ahí se llaman los botones de comando, ¿correcto? Esos son los botones de comando. Seguidamente, un poquito más arriba, nosotros visualizamos otra sección. A esta sección, nosotros dentro de Microsoft PowerPoint lo conocemos con el nombre de cinta o menú principal. O menú principal. ¿Correcto? A esa sección se denomina así. Y en la parte de arriba nosotros tenemos un componente aquí. Y este componente siempre para nosotros va a estar disponible con el nombre de nuestro documento. Entonces, a esta opción o a esta sección se le llama como la barra de título, ¿correcto? A eso se conoce como la barra de título. Y seguidamente, por este otro lado, nosotros tenemos otra sección. Y a esta sección nosotros lo conocemos como la barra de acceso rápido. Así se denomina. Y por este otro lado, nosotros siempre vamos a encontrar estos tres botones. Estos tres botones son los botones de control. Botones de control. ¿Por qué se denominan así? Porque nos permite controlar, ya sea minimizar, maximizar o cerrar nuestro documento o espacio de trabajo. Y otros adicionales podemos ver, como por ejemplo por acá, a toda esta sección se le conoce con el nombre de la barra de búsqueda. Entonces, esta barra de búsquedas para nosotros juega un papel muy importante. ¿Y cuál es ese papel? Si nosotros nos olvidamos por ahí de repente el nombre de una herramienta, nosotros tratamos de describir en esta sección y de acuerdo a lo que vamos a ir describiendo, nos va a ir mostrando las diferentes herramientas que están asociados para ese fin, ¿correcto? Entonces, eso sería los diferentes componentes que engloba esta herramienta. Pero no nos olvidemos, a toda esta sección, nosotros lo llamamos como la diapositiva. Y la diapositiva tiene elementos, ya sea del tipo texto, elementos del tipo imagen, elementos del tipo formas, elementos del tipo multimedia, entre otros. Entonces, esta es la distribución de las diferentes herramientas, secciones
que tiene nuestro programa Microsoft PowerPoint. Muy bien. A ver, de repente por ahí vamos a ver al grupo. Si es que tuvieran alguna pregunta, duda o curiosidad sobre lo que hemos detallado, no duden en escribir las consultas por el chat o si no también pueden utilizar o activar el micrófono para saber de repente o plantear alguna situación. Muy bien, Marta, buenas tardes, todo claro. Daniel, igual manera, todo entendido, profesor. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora que ya conocemos las diferentes secciones, partes que integra nuestra ventana de trabajo, ahora vamos a visualizar también lo que son las herramientas o los componentes que están escondidos detrás de cada una de estas pestañas. Miren por acá. Nosotros en la pestaña Inicio tenemos, miren, las herramientas de portapapeles, las herramientas de diapositivas, la herramienta de fuente, la herramienta párrafo, la herramienta dibujo, edición, entre otros. Y cada uno de estos bloques para nosotros nos brinda un conjunto de herramientas. Y si nosotros no estamos conformes trabajando solamente con estas herramientas, Microsoft PowerPoint también tiene la herramienta insertar, de donde nosotros lograremos insertar componentes adicionales como tablas, imágenes, capturas de pantalla, formas, iconos, modelos 3D, el Smart Art o gráficos. También podemos vincular a una vista general. Podemos agregar comentarios, cuadro de textos, encabezado, el Word artístico, la fecha, la numeración, símbolos y ecuaciones. Podemos agregar video, podemos agregar audio o podemos grabar nuestra pantalla. Miren todas estas herramientas que nosotros tenemos para poder interactuar. De la misma forma, nosotros interactuaremos en la pestaña Diseño. Entonces, en la pestaña Diseño, también nosotros encontramos temas, ¿correcto? Encontramos temas que nosotros podemos de repente utilizar si nosotros lo deseamos. Y también a estos temas podemos cambiarle los colores. Miren estas herramientas que tenemos y a la vez también se puede definir un tamaño para la diapositiva. Posterior a ello también, nosotros podemos interactuar con las transiciones, las animaciones o lo que también nosotros llamamos con la presentación con diapositivas. Miren, tenemos un conjunto de herramientas que están enfocados a realizar diferentes acciones. O de repente por ahí nosotros queremos grabar. Miren todas las opciones que nos brinda como herramienta. O de repente, ojo aquí, cuando todos ustedes elaboren sus presentaciones, ustedes siempre tienen que pasarle el corrector ortográfico. ¿Para qué se pasa el corrector ortográfico? Porque sabemos
que nuestro documento o nuestra presentación va a ser visualizado por un conjunto de espectadores. Y si nosotros cometemos un error o dos errores, esto va a ser mal visto. Y entonces, para ello, Microsoft PowerPoint nos dota de esta herramienta llamada ortografía. Y ustedes en esta pestaña pueden visualizar diferentes tipos de recursos para el manejo y la implementación de sus diapositivas. Seguidamente a ello, también tenemos los tipos de vista. Aquí en la parte inferior, nosotros hemos visualizado solamente 4 opciones. Pero si ustedes quieren visualizar de forma más compacta, miren por acá, tienen todo el recurso. Tienen diferentes tipos de vista para poder presentar o visualizar su diapositiva. Entonces, miren que Microsoft PowerPoint también tiene una amplia cantidad o una cantidad considerable de herramientas o recursos con las cuales nosotros podemos interactuar para lograr generar una presentación mucho más elegante. ¿Correcto, jóvenes? Amigos. Entonces, ya está. Ahora sí, pasamos a lo siguiente. Si ustedes se han percatado, nosotros hemos agregado 3 diapositivas, pero estas diapositivas están con diseños diferentes y está en blanco. Miren por acá, la primera diapositiva tiene un diseño de un título y un subtítulo. Y si nosotros agregamos un texto, bienvenido, el tamaño de letra es diferente, ¿no? El tamaño de letra del título con el subtítulo. Entonces, bienvenido a Ofimática. Miren por acá. Ofimática básica. ¿Correcto? Miren, un título tiene un texto más grande y el subtítulo tiene un texto más pequeño. Y entonces a cada una de estas situaciones que nosotros estamos visualizando se llama o se conoce con el nombre de diseño. O sea, es decir, el diseño del título es diferente al diseño del subtítulo. Y entonces podemos apreciar que en uno el texto es más grande y el tipo de letra es otro tipo. Y para el subtítulo de igual manera. Y entonces nosotros no solamente podemos quedarnos con ello, nosotros podemos cambiar toda esa tipografía, pero vamos a entender todavía otro componente más esencial. Si visualizamos la primera diapositiva o esta primera diapositiva, podemos apreciar lo siguiente, que tenemos un área de texto para título y otro área de texto para subtítulo. Pero en la segunda diapositiva, el diseño varía. ¿Varía de qué manera? Miren que ahora tenemos un espacio para agregar el título y otro espacio para agregar el contenido. Y entonces, cuando interactuamos con esto,
estos diseños o estas distribuciones se pueden configurar o se pueden reordenar la distribución. ¿Y desde dónde? Desde la pestaña Diseño. Miren que ustedes pueden apreciar en la pantalla que los diseños son diferentes. A ver, profesor, escoge el diseño con dos objetos. Miren que el diseño es diferente. Si voy por este lado y cambio, este diseño es muy diferente. A ver, profesor, quiero visualizar cuál es la diferencia entre este diseño y este otro diseño. Entonces, nosotros podemos visualizar lo siguiente. Este diseño tiene un área para el título, un área para el subtítulo y luego tiene otra área para agregar un elemento, ya sea del tipo texto, ya sea del tipo imagen, video o de repente por ahí un contenido del tipo tabla. Y también permite agregar lo que es un Smart Art. Miren, ahí está. Entonces, Microsoft PowerPoint dentro de una presentación puede manejar todos estos tipos de contenido y con diseños diferentes. Voy a hacer de cuenta que este diseño no me gusta y quiero interactuar con un diseño así. O de repente quiero un diseño en blanco así. O por último, yo quiero un diseño en blanco. Miren que cuando nosotros interactuamos, estamos visualizando de que hay diferentes tipos de diseño también dentro de nuestra presentación. Y si nosotros venimos a la opción de diseño, aquí también nosotros logramos identificar diseños ya de diapositivas preestablecidos, de los cuales nosotros solamente con un solo clic podemos aplicar ese diseño. Miren, por ahí voy haciendo clic y voy visualizando cómo va quedando mi diapositiva. Miren, ahí también hay un diseño, ahí hay otro diseño, por ahí también. Y así vamos interactuando, miren, con todos. Aquí está otro diseño de tema y a estos que aplican todo en su conjunto, ¿no? Estos son temas, pero con diferentes diseños, con las cuales nosotros podemos interactuar según la necesidad que cada uno de nosotros podamos tener. ¿Correcto? Ahí está. Y a la vez yo, si he seleccionado un determinado diseño, no es que solamente me voy a quedar con ese diseño. Yo puedo cambiarle de color utilizando estos otros recursos. Muy bien. Entonces, interactuar con nuestra diapositiva o nuestro programa, en este caso, Microsoft PowerPoint, no es solamente de forma superficial. Nosotros, si deseamos realizar algo muy profesional, podemos interactuar con todas estas herramientas para poder lograr una presentación con un conjunto de diapositivas, pero bien estructurados. Ahora voy a volver a mi pestaña Inicio.
Si yo he elegido este diseño, yo puedo también interactuar. Puedo visualizar, miren, que la presentación de estas diapositivas llegan a cambiar desde el momento que nosotros elegimos una diapositiva o un diseño de diapositiva. Y entonces esto nos facilita manipular contenidos dentro de nuestra presentación. Miren por acá. Ahora, profesor, voy a eliminar estas diapositivas que yo he generado. Y para poder eliminar, voy a hacer un clic derecho, eliminar diapositiva. También quiero eliminar esta diapositiva. Ahora yo me quedo solamente con el primer elemento. ¿Para qué? Para que ustedes puedan aprender también de cómo nosotros podemos agregar diapositivas con diseños diferentes. Correcto, pero también voy a ponerle un color normal en nuestro diseño para no alterar demasiado. Correcto, ahí está. Este es el diseño de la interfaz inicial de nuestra presentación. Muy bien. Entonces, profesor, yo quiero agregar una diapositiva. ¿Cómo lo puedo agregar o cuál es el procedimiento para agregar nuevas diapositivas? Si nosotros queremos agregar diapositivas de forma aleatoria o según la estructura, solamente hacemos clic en el signo más. Pero ojo, miren ahí qué aparece. Nos indica que no solamente nosotros podemos agregar una diapositiva haciendo el clic, sino también nosotros podemos combinar dos teclas ¿para qué? Para poder agregar una nueva diapositiva dentro de nuestra presentación. ¿Correcto? Entonces, miren, profesor, ¿qué es lo que vas a hacer para insertar entonces? Les voy a mostrar el teclado para que ustedes se guíen también. Me posiciono dentro del panel de las diapositivas y luego voy a presionar en mi teclado la combinación de teclas Control más M. Miren qué ha pasado. Me ha agregado una nueva diapositiva. Si yo hago otra vez, miren, se ha agregado. A ver otra vez. Ahí está. A ver otra vez. Ahí está. Ya tenemos 5 diapositivas. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir en el título para que ustedes vean. Hola 1, ¿correcto? Esto vamos a borrar. En la siguiente voy a escribir hola 2. En la siguiente voy a escribir hola 3. Y por último escribo hola 4. Ya está. Profesor, por error, la diapositiva 4 tenía que estar después de la diapositiva 1. ¿Qué puedo hacer? O la diapositiva 5 quiero que esté después de la primera diapositiva. ¿Cómo lo muevo? Si ustedes quieren mover una diapositiva a otra ubicación, lo único que tienen que hacer es un clic y no lo sueltan, luego arrastran a qué posición desean considerarlo. Y miren, después de la carátula,
La siguiente diapositiva es la diapositiva número 4. Ah, no, profesor, yo quiero que el 3 esté al final. Hago clic y lo arrastro al final. Entonces, es de esta manera nosotros en la que podemos interactuar con nuestra presentación o nuestras diapositivas para mover a diferentes ubicaciones. ¿Correcto? Entonces, de esa manera, ustedes, si tienen la necesidad, tienen que interactuar. A ver, vamos a ver, de repente por ahí hay alguna pregunta o duda, ¿no? Muy bien. Lía Rocío dice, escritorio es donde guardamos los documentos. A ver, Lía, para mostrarte. El escritorio es todo esto de aquí. Todo esto para nosotros es el escritorio. En el escritorio podemos guardar, sí, pero cuando guardamos en el escritorio, se nos va a llenar la pantalla y no es recomendable almacenar información en el escritorio. Es más, si tú quieres guardar un documento, como por ejemplo voy a hacer esto, voy a tratar de guardar, hago clic derecho, guardar como, examinar y ahora le voy a decir, yo no quiero guardar mis archivos en el escritorio, porque mi escritorio se va a llenar. Entonces, mis trabajos o mis archivos tengo que guardar dentro de la carpeta documentos. ¿Correcto? Ahí adentro podemos guardar nuestra presentación. ¿Correcto, Lía Rocío? Muy bien. Los documentos se guardan en la carpeta Mis documentos. ¿Correcto? Entonces, hay que tener bastante en cuenta ese aspecto. Muy bien. A ver, ¿alguna dificultad, pregunta, duda o inquietud tienen sobre los diseños de las diapositivas? ¿Ninguna? Marta indica todo entendido. Correcto, Marta. A ver, ¿qué ha pasado con el resto? ¿Se ha quedado dormido? Solo dos, tres están participando. Muy bien, Evelyn, Jimmy, Viviana, recién, muy bien, Betsy, Jimena, correcto. Marta también. Zaira, correcto, muy bien. Patrick, Judith, muy bien. Así tienen que estar pilas, porque si no, nos va a dar sueño en nuestra clase. Muy bien, entonces continuamos con las otras secciones. Entonces, miren, ¿no? Nosotros al interactuar con nuestra presentación vamos a tener todas estas herramientas. Y si en algún momento les digo o tengan la opción de cambiar diseño, no se vayan muy lejos. Aquí están los diseños. Y ustedes pueden elegir el diseño que mejor les parezca y a la vez esté adaptado de repente a los contenidos que van a querer agregarlos. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar al siguiente bloque de herramientas. ¿Cuál es el siguiente bloque de herramientas? El bloque de herramientas fuente. En este bloque de herramienta fuente, nosotros podremos visualizar recursos,
como la tipografía de letra, el tamaño de letra, entre otros. Pero si nosotros visualizamos, podemos ver que nuestra herramienta o bloque de herramienta fuente no está activo. Y entonces vamos a nuestro manualito y vamos a visualizar qué es lo que nos está guardando este bloque. Entonces, el formato fuente para nosotros es una forma de enfatizar el texto en una presentación. Es cambiando su tipo de fuente. Un tipo de fuente es un conjunto de características con el mismo diseño y forma. Para ello, primero tenemos que seleccionar el texto que se desea cambiar, para luego hacer clic en la flecha de la lista fuente y luego nosotros seleccionaremos la nueva fuente. Muy bien, vamos a ir por acá. Y a este texto vamos a seleccionar. Y una vez seleccionado, se habilita la caja o el bloque de herramienta fuente. Entonces, en este apartado, nosotros vamos a la fuente y hacemos clic en la flecha y miren las diferentes fuentes que nosotros tenemos para agregar como característica a ese texto. Y entonces yo voy a seleccionar en este caso la tipografía de letra Constantia. Y miren que la apariencia de ese texto es diferente. Y entonces a este texto también nosotros podemos aumentar de tamaño. Vamos a esta opción y entonces podemos seleccionar un tamaño más grande. Ahí está. Tenemos bienvenido en el tamaño 96. Pero seguramente alguien dirá, pero profesor, si yo quisiera ponerlo el tamaño 120, ¿cómo puedo agregar si ya no tengo más opciones? Entonces, si no encuentras opciones, tú puedes recurrir a lo siguiente. Tú vas a la sección donde está ese texto o ese número, seleccionas ese número, lo borras y lo insertas de forma manual. Y ahí está el texto más grande. Si ustedes se encuentran en este caso de que el texto sea fraccionado o sea dividido en dos, ustedes aumentan el tamaño de la forma. Y entonces, según que ustedes van aumentando, el texto se adaptará dentro del mismo recuadro o dentro de la misma forma. Muy bien, al siguiente texto, de igual manera, nosotros le vamos a agregar una tipografía de letra. De repente por ahí voy a seleccionar, a ver, el texto o la tipografía de texto Mongolian by. Y entonces nosotros hacemos clic y automáticamente se activó, pero puedo visualizar que mi texto es muy pequeño. Entonces puedo aumentarlo de forma gradual. Ahí está. Ya está. A ofimática básica. Luego de ello, yo puedo también cambiarle el color de texto. Miren por acá, yo puedo seleccionar un color azul
o a la vez aplicarle una negrita, una mayor énfasis, ¿no? Para que se vea más nítido. Y ahora de repente a la palabra bienvenido también le cambiamos el color. Luego le podemos aplicar otros componentes más, ¿no? De repente un resaltado, no. Si no deseo, solamente le agrego una negrita y ya está. Miren que nuestro texto está ahí. Pero alguien se va a preguntar, profesor, yo quiero agregar otro texto abajo y ya no sé cómo escribir. Muy bien. Cuando tú te encuentres en esas circunstancias, vamos a hacer uso de las herramientas del portapapeles. Seleccionamos una forma que es esta, le voy a decir copiar. Luego voy a ir un poquito más abajo, voy a hacer fuera el clic y lo voy a pegar. Y ahora esto lo puedo mover un poquito más abajo y voy a tener otro espacio de texto para agregar un determinado contenido. Hagamos, ahí tenemos, bienvenidos a Ofimática Básica. De repente por acá pongo tema 07. Pero yo quiero otro espacio más. Muy bien. Nosotros hace un momento hemos copiado el texto. Solamente necesito pegarlo nuevamente. Entonces, aquí yo le puedo decir ahora sí, ¿no? Con todo este espacio, puedo decir lo siguiente. ¿Qué tema es? Número 7. ¿Y qué estamos haciendo en el tema número 7? El curso de PowerPoint. Ahí está. Ahora sí, como pueden visualizar, ya están los textos. Pero, profesor, los textos son demasiado grandes. Podemos reducir también este un poquito más y poder situarlo de forma más compacta. Ahí está, miren. Ya está. Ahora, si ustedes visualizan, mi presentación está siendo mejor organizado, ¿correcto? Está siendo mejor organizado. Profesor, pero yo quiero agregarle el año después de PowerPoint. ¿Cómo lo hago, profesor? Muy bien. Tú puedes seleccionar nuevamente esto, copias y lo pegas. Y eso que has pegado lo arrastras un poquito más abajo, lo borras. Y de repente pones marzo 2024. Y de repente a este texto nosotros lo cambiamos de color. Ahí está, por ahí de repente un color negro y quedó. Entonces, miren, así de esta manera nosotros podemos agregar espacios de texto dentro de nuestra diapositiva. Y a la vez también estos contenidos podemos reubicarlos, ¿no? De repente un poquito más arriba. Yo de repente este texto quiero ponerlo un poquito más a este lado en 2 líneas. Ahí está. Y quiero agrandarlo así. Y el tema número 7 quiero hacerlo más grande. Muy bien. Y este espacio quiero reducir. Miren, nosotros podemos hacer toda esa interacción, ¿no? Podemos reducir al tamaño que nosotros deseamos. Ahí está. Y por último, el año también. El área o espacio de trabajo puedo reducir. Y miren, puedo hacer esa estructura. Nosotros, dentro de nuestra presentación, el diseño de nuestra presentación,
El contenido lo podemos distribuir según el criterio o la disponibilidad de espacio que tengamos. No es que nosotros solamente vamos a fijar o dejarlo en un solo sitio. Pero, profesor, yo quiero cambiar a este texto de orientación. Entonces, te vienes al bloque párrafo y aquí también tienes una herramienta para cambiar esa tendencia. Miren, tienes tendencias diferentes. De repente yo quiero esto de acá. Muy bien, voy a agrandar y miren lo que voy a lograr. Uy, a ver, voy a quitar la palabra básica, lo voy a quitar y este texto también. Muy bien, entonces voy a tratar de posicionar y voy a reducir el tamaño de la letra. Y entonces miren que ahora el nombre de ofimática ya está con una posición o con una apariencia diferente, ¿no? Ahí está. Entonces yo puedo reorganizar esto y llevarlo a otra ubicación. Miren, ya está. De repente yo quería hacer así. Y luego, de repente, reorganizar todo esto a otra ubicación. Ahora, bienvenidos a ofimática. Nomás le voy a poner aquí y le voy a aumentar la altura. Ya está. Y entonces esto también puedo reducir. Si no deseo el tamaño, utilizo las herramientas para reducir. Y cada vez que voy reduciendo, el texto también se va adaptando. Miren, ahí está. Entonces yo puedo poner bienvenidos a Ofimática. Y tema número 7 lo agrandamos o lo aumentamos de tamaño. Ahí está. Correcto, queda ahí. Tema 7. Luego, esto lo voy a agregar a este lado. Y de repente, esto lo ordenamos mejor los colores para tener mucho más espacio y también lo que es la uniformidad. ¿Correcto? Miren, hemos reorientado o cambiado también las direcciones. Y no solamente eso, voy a pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente clase vamos a agregar una imagen aquí y también algunos otros componentes. Por mientras, voy a dejarlo así. Ahora, en este espacio, de repente voy a poner aquí imagen, ¿no? Y a este texto, yo le puedo también cambiar, como por ejemplo, en este caso, este texto está en mayúsculo. Yo lo puedo cambiar a minúsculas. O también puedo cambiarlo al tipo de dato oración. Luego, no solo eso. Si veo que los textos o las letras están muy pegadas, yo puedo agregarle espacio. Miren, puedo agregarle espacio. Directo desde acá o de repente quiero reducirlo. Quiero que esté más pegadito este texto. Para que ustedes vean, miren, yo puedo utilizar el estrecho, puedo utilizar el normal, puedo utilizar el separado y miren cómo los textos también se van separando de un carácter al otro carácter, pero solo utilizando este recurso o herramienta para poder lograr esa separación. Entonces, también nosotros podemos agregarle
una situación de tachado, como ya en Microsoft Word lo hemos visto, ¿no? También dentro de Microsoft PowerPoint tiene esta herramienta. O de repente queremos darle un poquito más de sombra, miren. Entonces voy a agregar aquí un texto, hola, con sombra. Muy bien. Para poder aplicar cualquier formato, nosotros necesitamos seleccionar el texto a la cual vamos a aplicarle esa característica. Y entonces, seleccionado, me voy a aplicarle la sombra. Y a este lado voy a agregar hola con subrayado. Ahí está. Selecciono y lo voy a subrayar. O aquí puedo poner texto en cursiva. Miren, texto en cursiva. Selecciono el texto y le pongo cursiva. Ya está. Aquí voy a poner como por ejemplo texto con negrita. Selecciono el texto y le aplico la negrita. Y entonces miren que nosotros, según el diseño, también podemos estructurar siguiendo estos procedimientos. Muy bien, ya sabemos si no nos gusta algo, nosotros lo podemos borrar o lo podemos eliminar, ¿correcto? Entonces, como ya sabemos también, dentro de esto, dentro de nuestra presentación, nosotros podemos alinear también nuestros textos. ¿De qué manera? Podemos alinear a la derecha, a la izquierda o al centro, dependiendo la necesidad que nosotros tengamos. Como por ejemplo, a este texto yo quiero centrarlo, lo puedo centrar. Pero miren que también nosotros podemos justificar. Pero la justificación en una presentación no es muy loable, porque nosotros no podemos justificar el texto tal vez en su totalidad. Algunos párrafos podemos justificar porque de repente queremos distribuir el contenido en todo el espacio. Pero si no, nosotros ajustamos a un texto tal vez para poder agregar una imagen o una tabla y así nosotros reorganizar o estructurar para ocupar todo el espacio posible y poder poner también toda la información. Miren, nosotros tenemos una herramienta también que nos permite poner en 2 columnas, en 3 columnas o en más columnas. Entonces, nosotros, si yo tengo seleccionado, digamos, este bloque de texto, y en este bloque de texto yo lo puedo poner en 2 columnas. Miren, texto con negrita y con tipografía voy a poner tipografía de letra, en este caso, 2 puntos, Teams New Roman. Ahí está. Y entonces voy a duplicar esto para que ustedes puedan visualizar que este párrafo o este bloque ya puede agrupar 2 columnas de texto. Pero ¿cuál es la diferencia o la desventaja de que los textos que están ahí no van a tener una distribución correcta, ¿no? Y entonces yo puedo decir, también configurar desde ahí el espacio de separación. Miren, voy por acácito
y le agrego. De repente yo quiero 1 centímetro y entonces puedo visualizar que los textos ahora sí, de una columna a otra columna, tienen una división. Ahí está, mire. Nosotros podemos interactuar también con esa herramienta para poder organizar ese texto. También nosotros dentro de Microsoft PowerPoint podemos utilizar las viñetas. A ver, por acá, viñetas, ¿correcto? Y las viñetas también a nosotros nos permite interactuar tanto con símbolos como también con números o de enumeración. Pero a diferencia de Microsoft Word, Microsoft PowerPoint en estos aspectos tiene bastante reducido las viñetas a nivel de símbolos, las viñetas a nivel de numeración. Entonces, estas cositas a nosotros también nos permite dar una mejor presentación, ¿no? Como por ejemplo, si yo quisiera listar los países de Sudamérica, como por ejemplo Perú, Brasil, por ahí Chile, o de repente por ahí Argentina, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay. Muy bien. Miren que las viñetas también lo podemos aplicar como en Microsoft Word. Si nosotros deseamos, podemos cambiar, podemos interactuar con los diferentes tipos. O por último, podemos ver por acá y si queremos de repente cambiar por ese lado o si no vamos aquí y lo aplicamos las viñetas enumerativas, ¿no? Dependiendo a la necesidad que nosotros podamos tener. Y también aquí nosotros podemos visualizar que tenemos los espaciados y los interlineados. Entonces, las herramientas de Microsoft PowerPoint también están dadas para que nosotros podamos interactuar con cada uno de ellos. Miren por acá también, como ya hemos indicado, ¿no? Podemos darle direcciones a nuestro texto dentro de nuestra presentación, ya sea de esta manera o ya sea de repente buscando otros diseños o accediendo a herramientas mucho más avanzados. Pero nosotros siempre vamos a disponer de estos recursos para poder interactuar. ¿Correcto? A ver, vamos a ver, de repente por ahí hay alguna pregunta, duda o inquietud. A ver, ¿se está entendiendo? ¿O hay alguna pregunta o duda de parte de ustedes? A ver, dice Marta Cecilia, dice, ¿puede repetir, por favor, cómo duplicó y copió el texto? Claro, muy bien, ahorita lo vamos a hacer. Marta también, Marta nomás ahora dice, profesor, ¿puede explicar las viñetas? Correcto, no hay problema. A ver, un momento, vamos a retroceder. Se fue el internet, uy, 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 ya sabemos, ¿no? Si se va el internet o hay alguna falla, hay que tratar de conectarnos rápidamente para no perdernos las explicaciones. Muy bien, entonces yo voy a borrar todo esto y también voy a borrar todo esto para poder interactuar nuevamente con ustedes, ¿correcto? Para que todo quede claro y nada esté suelto por ahí.
Entonces, miren por acá. Nosotros, para poder interactuar con nuestra diapositiva, primero tenemos que saber cuál es la función que cumple cada una de las herramientas que tenemos. Entonces, miren por acá. Yo ahora voy a interactuar con el bloque de herramienta fuente y el bloque de herramienta párrafo. Y entonces ahora voy a insertar, como por ejemplo, voy a poner que este va a ser el título del documento, ¿correcto? Pero, profesor, lo que está pasando es que estás escribiendo tachado. Es que anteriormente yo había configurado para que se escriba tachado o he tachado un determinado texto. Y entonces, si hay algo que no está de acorde a lo que ustedes están haciendo, como en el caso mío estaba así, yo no necesito estar desactivando. A veces pueden haber muchos procedimientos. Ustedes utilizan la función o el botón de comando que hace referencia a borrar formato. Y entonces, miren, ahora nuestro texto está sin formato o con el formato predeterminado de nuestro programa. Muy bien. Si nosotros tenemos el texto así, nosotros podemos agregarle una tipografía de letra según la necesidad que tenemos, ¿no? Ahora voy a utilizar la tipografía de letra Impact. Voy a seleccionar. Ya está. Seguidamente a ello, como es el título, tiene que ser bastante resaltante. ¿Para qué? Para que las personas que están visualizando o atendiendo mi presentación entiendan a qué tema voy a entrar. Seguidamente a ello le puedo dar más énfasis, ¿no? Más oscuro. Pero si ya es lo suficiente, tampoco hay que abusar usando estos recursos. De repente quieres inclinar y ves qué impacto ganas. Y si no es lo correcto, desactivas. Luego, de repente quieres darle sombra. Y miren cómo interactúa la sombra. No, no es necesario tal vez. Pero visualizo que mis textos están, o los caracteres de mi texto están muy juntos, muy pegados. Entonces yo puedo ir a este botón y le voy a decir, sepárate un poquito. No es lo suficiente, sepárate un poquito más. Y miren, la separación de un carácter a otro carácter ya es ahora más ancho. Y ya no visualizamos que el texto está muy junto o muy pegado. También nosotros podemos cambiar. Si es que está escrito en mayúscula o en minúscula, dependiendo a nuestra necesidad, podemos interactuar con este recurso. ¿Correcto? O poner las iniciales en mayúscula, pero esto ya lo visualizamos o lo ejecutamos según nuestra necesidad. Muy bien, pero profesor, veo que mi texto, que es el título, está a un lado. Yo quiero que esté bien centradito. Muy bien. Entonces, para eso tenemos las herramientas de párrafo. Muy bien. Nos situamos aquí y le damos centrado. Ya está. O de repente queremos alinearle al otro lado. O queremos justificar. Ya depende de la necesidad. Nosotros podemos utilizar estos 4 botones de comando. Y de repente por ahí se les ocurre, ¿no? Profesor, yo no quiero la distribución, el diseño como usted está mostrando. Yo quiero que haya un título y abajo yo pueda poner el contenido. Muy bien. Si tú quieres hacer eso,
Lo único que puedes de repente tener miedo es de estar eliminando uno por uno. No hay que eliminar uno por uno. Nosotros, si queremos cambiar, vamos directo al diseño y lo vamos a convertir en uno solo. Ya está, mire. Y entonces esto lo eliminamos y este ya toma esa posición. Miren, nosotros podemos visualizar que ahora el espacio es un título y área de texto. Entonces a esto hemos dicho que este va a ser un texto para iniciar, ¿no? Texto en negrita voy a poner. Texto en negrita. ¿Y qué es negrita? Es ponerle más énfasis. Miren, ya está. Ahora está más oscuro, ¿no? Más resaltante. Entonces, de esa manera, nosotros podemos interactuar. En la siguiente, voy a poner hola en cursiva. Miren, voy a seleccionar el texto y también le pongo en cursiva. Muy bien, ahora voy a poner hola en o hola subrayado. Ahí está. A este texto le voy a quitar cursiva y lo voy a subrayar. Y ahora voy a decir hola con sombreado. Muy bien. Pero profesor, se ha subrayado. Seleccionamos el texto y lo desactivamos. Y le aplicamos la sombra. Ahí está. Miren, son textos diferentes que ustedes pueden manipular. Muy bien, no solo eso hemos dicho, ¿no? Que nosotros podemos cambiar el color dependiendo a qué o qué es lo que queremos lograr. Ahí está. Pueden cambiar los colores de texto según la necesidad que ustedes tengan. Luego también hemos hablado. Estos textos nosotros podemos alinear ya sea al centro o al lado derecho. O de repente por ahí también queremos justificar. Pero si nosotros estamos en ese plan, también tenemos que ver de repente que las líneas están muy pegadas. O de repente queremos convertir esto en varias columnas. Aquí hay opción para ponerlo también un determinado conjunto de textos según esa característica, ya sea en una columna o en dos columnas, según el criterio. Seguidamente también podemos aplicarle el interlineado. Miren cuán separado queremos que esté nuestro texto. Y no solamente eso, también nosotros podemos darle una orientación al texto. Selecciono el texto y voy por acá y le cambio, pero como se trata de párrafo, a nosotros no nos va a cambiar la orientación de solo un texto, sino a todo el contenido de este área de texto con la cual estamos interactuando. Ahí está. Entonces, si yo quiero de repente reducir, solamente hago esto, arrastro hacia arriba y de acuerdo a lo que voy arrastrando también, el texto se va adaptando al ancho, el alto de la forma que lo contiene. Ahí está, miren. Todo eso es que nosotros podemos realizar interactuando con estos dos botones o con estos dos bloques de herramienta. También, si deseamos, podemos darle una alineación vertical, ¿no? De dónde queremos que esté ubicado cada uno de los elementos.
Correcto, ahora sí quedó claro. Muy bien, ahora sí. Ahora lo único que estaría faltando es el uso de las viñetas. También utilizando este mismo ejemplo o este mismo dato, vamos a demostrar, miren, nosotros a este texto hagamos de cuenta que es una lista, nosotros podemos agregarle viñetas para resaltar, ¿no? La elegancia de cómo queremos mostrar. Y si nosotros queremos enumerar, también tenemos las viñetas enumerativas. Entonces, para ello, nosotros vamos a este botón y luego hacemos clic, tenemos las viñetas enumerativas a nivel de los números naturales del 1 al 5, o de repente con esa característica, o también con las viñetas a nivel de números romanos. Y también podemos enumerar según el abecedario. Correcto, ahí está. También por este otro lado tenemos esa presentación, tenemos este otro y también en minúscula los números romanos. Correcto, entonces de esa manera nosotros lograremos interactuar con los bloques de herramienta párrafo y fuente dentro de nuestra presentación. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Ninguna. Muy bien, entonces eso sería con respecto a nuestra primera clase de Microsoft PowerPoint. Muy bien, entonces si no hay preguntas, dudas o inquietudes, vamos a darle pase a nuestra coordinadora para que les pueda dar algunos alcances sobre nuestro curso y también sobre cursos futuros que se van a aperturar. Muy buenas noches con cada uno de ustedes.